El presente estudio es titulado Lo que piensa el profesorado de Ciencias Naturales en formación sobre la sexualidad desde una perspectiva afectivo-sexual en el sur de Colombia. Es una investigación doctoral adelantada por el profesor Jonathan Andrés Mosquera bajo la dirección del profesor doctor José Joaquín García y la profesora doctora María Cristina Pancera. Es una investigación adelantada en la Universidad de Antioquia, Colombia, y cuenta con el apoyo en el marco de una pasantía doctoral en la Universidad Regional do Noroeste do Estado de Río Grande do Sul, Unijuí, en Brasil. Por lo anterior, se acoplan y se articulan diferentes centros de investigación, grupos e instituciones en el marco de esta investigación doctoral que se presenta a las Jornadas Nacionales y Noveno Congreso Internacional en Enseñanza de la Biología. Entonces utilizamos tres ejes teóricos principales. El primero, la necesidad de la construcción de una razón sensible, abandonando esa razón instrumental que ha caracterizado la educación en ciencias en la mayoría de los contextos, lo que ha llevado precisamente a prácticas tecnocráticas que disminuyen la capacidad decisoria y subjetiva de los sujetos, la importancia de superar esa dualidad entre razón y afectividad, puesto que cuando se piensa en fenómenos socioculturales como la sexualidad, es necesario entender que la corporeidad, la parte sensorial y la razón se articulan en el desarrollo humano, y todo eso nos lleva a entender entonces que en el marco de una educación para la salud, lo más apropiado es entender la sexualidad bajo la denominación de dimensión afectivo-sexual, en donde participan un componente biológico, el sexo, un componente emocional como afectos, emociones y sentimientos, y un componente cultural, actitudes, prácticas y relaciones interpersonales. A nivel metodológico, entonces, esta investigación doctoral precisamente se suscribe bajo un enfoque mixto de naturaleza cualitativa y cuantitativa, en donde contamos con dos fases, una fase descriptiva y otra interpretativa. Hemos hecho uso del análisis de contenido y el análisis estadístico, descriptivo y correlacional, y como técnicas de recolección de información contamos con un cuestionario de entrada y otro de salida con 50 docentes en formación de ciencias naturales que cursaban el curso de didáctica general o didáctica 1, didáctica de las ciencias, para el semestre 2 del año 2020. Hemos aplicado también a este grupo poblacional, a esos participantes, una escala de tipo Likert y un grupo focal para entrar a profundidad en torno a sus concepciones, actitudes y prácticas, y a partir de ello, en el marco de una propuesta formativa con unidades didácticas basadas en cuestiones sociocientíficas, hemos diseñado un material que se ha aplicado un semestre siguiente para poder reconocer ese cambio conceptual, actitudinal y práctico de los docentes en formación de ciencias naturales en torno a los asuntos de la sexualidad desde una perspectiva afectivo-sexual. Podemos destacar entonces que después de esa intervención se observa un cambio conceptual muy interesante entre los docentes en formación. Dentro de esto destacamos 4 categorías específicamente. La primera, naturaleza de la sexualidad. En el esquema que observamos podemos encontrar precisamente que para esta categoría principal, naturaleza de la sexualidad, hemos logrado entonces construir un sistema de subcategorías, 4 específicamente para este primer momento: aspecto biológico, asunto psicológico, expresión comportamental y construcción cultural. Observamos que al inicio la mayoría de los docentes en formación se ubicaban en una subcategoría denominada aspecto biológico, pero al final se movilizan hacia subcategorías como expresión comportamental o construcción cultural, lo cual demuestra la pertinencia y la eficacia de la unidad didáctica aplicada basada en cuestiones científicas. En la categoría enseñanza de la sexualidad se observa lo mismo, que en un primer momento para los docentes en formación lo más importante cuando se enseñaba sexualidad era la competencia informativa o expositiva. Pocos aludían a la perspectiva biopsicosocial, pero para el final la mayoría se ubican en perspectiva biopsicosocial, y por supuesto también aluden a la perspectiva formativa inclusiva, que es algo muy importante en el marco de una educación afectivo-sexual. Podemos decir entonces que las concepciones de los docentes guardan o tienen una relación epistemológica con esas posturas propias de la modernidad, esa postura logocéntrica que separa la mente del cuerpo, del sentir y de la cultura, dejando así una imposibilidad para interactuar entre estos elementos de la formación humana. Asimismo, las concepciones del profesorado están enmarcadas en un análisis de prevención y mitigación de riesgos de la sexualidad inicialmente, pero que poco a poco se van moldeando y se van transformando, movilizando hacia posturas que superan esta descontextualización de un modelo basado en la prevención de riesgos. Podemos decir entonces como reflexiones que para ese profesorado la articulación de la sexualidad en la enseñanza de la ciencia se puede limitar a modelos educativos de corte clínico preventivos que coexisten en la mayoría de las concepciones de los profesores en un momento inicial, contenidos de corte biologicista, pero que poco a poco van superándose, favoreciendo un pensamiento crítico, analítico, más reflexivo, en donde sea posible pensar en asuntos como el comportamiento, la identidad de género y el reconocimiento afectivo sexual de los integrantes de cualquier proceso formativo.
Agradecemos entonces al programa de becas del Bicentenario del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.